Ahora sí, oficialmente para todos, buenos días nuevamente, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron en esta jornada lluviosa? Para que no se nos pase, porfa, vamos a colocar también aquí en el chat, por favor, nombre completo y número de documento para que nos quede registrado también. ¿Listo? Por favor. Bien, mientras vamos haciendo eso de sus nombres en el chat, voy preguntando, ¿cómo nos ha ido hasta ahorita con los ejercicios? Diego, Daniel, Tatiana, Andrés, Stephanie, Camilo y Laura. ¿Cómo nos ha ido hasta este momento con los ejercicios? ¿Hemos hecho algo? ¿No hemos hecho todavía ningún ejercicio? ¿No he podido instalar el programa? ¿Cómo vamos hasta ahora? La profe, pues yo la verdad hasta anoche pude instalar el programa porque tenía muchos inconvenientes en el portátil, Sí. entonces tocó en el escritorio. Intenté hacer el primer ejercicio, pero no lo pude hacer. Entonces, ¿Por qué? ¿Por qué de pronto? Porque me toca comenzar, o sea, me demoré un montón instalándolo. Ajá. Y ya era muy tarde para comenzar a ver las clases. Ah, ya entendí. Las que tú has explicado cómo. Intenté Listo. como cacharearle así por encimita, pero la verdad no pude. Entonces, hasta ahora voy Tranquilo. a comenzar. No te preocupes. Bueno, pero por lo menos ya tenemos un punto bastante importante que es el programa en el computador. ¿Listo? De los que estamos ahorita en sala. Nuevamente, Diego, Daniel, Tatiana, Andrés, Stephanie, Camilo y Laura. Levantemos la mano, porfa, ¿quién no tiene instalado todavía el programa en el computador? ¿Quién no lo tiene todavía instalado en su computador de trabajo? Profe, a mí también me pasó pues lo mismo que Tati, yo lo descargué ayer y pues lo fui a abrir ahorita, Okay. pero no, o sea, Pero ayer todavía no me has podido estaba hacer nada. funcionando, no, ayer me estaba funcionando y hoy me parece que es un error. ¿Cómo así? No sé la verdad, profe, o sea, no entiendo por qué. Ayer me estaba funcionando y ahorita ya no. ¿Tienes el computador ahí activo? Que de pronto Sí, o nos señor. pases una fotografía o me compartas rápidamente la pantalla. Ah, profe, es que estoy desde el computador y el celular. Puedes de pronto tomarle una fotografía y pasarla por acá por el chat del Zoom. De Sí, ya lo pronto, intento abrir entonces otra vez y ya se lo envío. listo. O si no, una fotografía con el teléfono en la pantalla en ese mensaje Sí, de error para ver qué es. ok. ¿Listo? Vale. Sí, señor. Listo, gracias, Stephanie. El resto de los compañeros, Andrés, Camilo, Laura y Daniel también. Tenemos ya el programa instalado. Sí, profe, yo ya lo instalé. Camilo ya. ¿Has adelantado algún ejercicio, Camilo? Sí, profe, ya hice 5, 4. ¿Cómo te ha ido hasta ahorita? Es bastante, pues, hay que cacharrear. Sí. Al principio, ojo, y lo decimos muy tranquilamente porque es así, al principio puede que sea un poquito complejo porque es una nueva herramienta, es un nuevo software que estamos aprendiendo, pero en la medida en que vayamos trabajándole, poco a poco nos vamos a ir soltando. Eso es como cuando aprendemos a tocar un instrumento. Al principio uno como que tiene las manitos así o como que no le da muy bien, pero en la medida en que uno va practicando, va saliendo todos los elementos con mucha mayor facilidad, ¿vale? Entonces, nuevamente, lo decimos ahora que está una parte de nuestro grupo aquí conectado. Primero, súper más importante es que todos tengamos hoy el programa instalado y en correcto funcionamiento. Aquellas personas que no lo han podido instalar hasta ahorita, por favor, que no pase del día de hoy, porque hoy tenemos un ejercicio, se lo comentaba creo que fue a Diego antes que iniciáramos formalmente la grabación, se lo comentaba a Diego al inicio, para hoy vamos a tener un ejercicio, o se va a dejar un ejercicio, en el que, o el que va a servir de base para nuestra primera evaluación, nuestro primer examen del día lunes. Entonces, necesitamos
que todos nos pongamos al día con los ejercicios y con toda esta práctica, porque entonces se nos va a consumir el tiempo y no vamos a poder tener los elementos necesarios. Como recordamos desde el primer día, todas las sesiones tienen ejercicios. Unos tienen mayor número, otros tienen menor número, unos tienen mayor complejidad, unos tienen menor complejidad. Pero todas las sesiones, tienen ejercicios y no es recomendable en lo absoluto, se lo comento por experiencia de otros grupos, yo les recomiendo que no nos dejemos acumular trabajo, porque de pronto va a llegar un día y decir, uy, Dios mío, pero es que no he podido hacer nada y tengo todos estos ejercicios acumulados y me toca entregarlos mañana. ¿Listo? Entonces, para que eso no nos ocurra, porfa, pongámonos al día con todos los ejercicios. Asimismo, también, en la medida en que ustedes lo vayan haciendo, me van comentando a la jornada siguiente. Por ejemplo, yo le pudiese preguntar ahorita a Camilo, Camilo, ¿cómo te ha ido con los ejercicios que ahorita has hecho? ¿Qué me dirías hasta ahora, Camilo? ¿Qué dificultades de pronto se te han presentado? En el sexto que estoy empezando, el 1.3. El sexto, ¿cuál sería el sexto? ¿Qué número es el ejercicio, perdón? 1.3. Vamos a revisar un momentito. El 1.3, ¿correcto? Ajá. Sí, profe. Es Vamos que hasta ahí. sí, ahí me perdí un poco. Ajá. Ese 1.3 es idéntico al que hicimos ayer. ¿Recordamos el que hicimos ayer, que era como un rectángulo grande y adentro tenía una figura? ¿Nos recordamos de esa figura? Sí. ¿Listo? El proceso de construcción y de análisis es idéntico, exactamente el mismo. ¿Listo? De todas formas, ahorita, no creo que lo vayamos a hacer todo, haremos de pronto como la primera parte o la mitad del ejercicio para que recordemos cómo puede ser el proceso de construcción, ¿vale? ¿Qué otro más de pronto, Camilo, se te ha presentado dificultad en los ejercicios? No, pues no sé. Al principio sí era, pues no sabía bien, entonces me tocó volver a Sí. mirar la clase, me tocó volver a mirar todo y Ok. archivo. Perfecto, no hay problema. Pero pues ya. Excelente. Lo ideal es que, como dice el dicho, nos pongamos manos a la obra. Eso es lo más importante de todo. Porque apenas empezando, como decía Tatiana, apenas empezando a querer cacharrearle, a ver cómo está el programa, ahí es que vamos poquito a poco más consolidando lo que estamos viendo aquí en clase. ¿Listo? Bien. Entonces yo voy a compartir pantalla por acá. Por favor, me confirman que podamos estar viendo la mía. ¿Logra verse ya? ¿Se logra ver mi pantalla? Sí. Perdón, no se escuchaba. ¿Se ve bien en la pantalla? Perdón. Sí. Excelente. Muchísimas gracias. Bien, hasta la jornada de ayer, ¿cuáles fueron los comandos que estuvimos estudiando? De los comandos de dibujo del día de ayer, ¿cuáles estuvimos revisando? Las coordenadas. Vimos coordenadas, correcto. Y en cuanto a los comandos de dibujo, es decir, lo que encontramos por aquí, ¿cuáles fueron los que empezamos a trabajar ayer? La línea y la... Sí, había línea. ¿Y la otra cómo se llama? el de INPI, algo así. El del Dimpy Quartz. Sí, el típico. Ajá, el Dimpy Quartz era un parámetro que habíamos revisado ayer que nos ayudaba a configurar el uso de coordenadas relativas y coordenadas cartesianas. ¿Ok? Pero en cuanto a dibujo, ayer estaba diciendo ahorita Camilo que vimos el comando línea. ¿Cuál fue el otro que estuvimos revisando ayer? Ayer vimos dos. De los que están aquí arriba vimos dos. ¿Cuál fue el otro que revisamos? Polilínea. Polilínea, exactamente. Este que está acá. ¿Listo? Habíamos visto que con estos dos teníamos una construcción relativamente similar. Es decir, con línea hacíamos segmentos horizontales, verticales o inclinados, donde cada segmento iba a quedar independiente. Es decir, si dibujábamos 4 líneas,
esas 4 líneas quedaban sueltecitas, digámoslo así. Tocaba una y solamente se seleccionaba esta, tocaba otra y solamente se seleccionaba esa. Con polilínea nos pasaba algo un poco diferente, aunque podíamos dibujar esas mismas 4 líneas, pero al seleccionar una de esas 4, se seleccionaba el conjunto completo. Además, como nos lo muestra la ilustración del icono, con el comando polilínea, además de poder realizar segmentos rectos, horizontales, verticales o inclinados, en algún momento de la construcción podemos incorporar arcos. Estos arcos que se consideran como una porción de circunferencia y luego podemos seguir trabajando con líneas según vaya siendo nuestra necesidad. ¿Listo? Nuevamente, el comando polilínea nos ayuda a que todo resultado de construcción nos quede agrupado. Hoy, Dios mediante, deberíamos terminar con todos los comandos de dibujo y deberíamos estar viendo los 3 comandos básicos de modificación, por lo menos esos 3 que son los más sencillos. Vamos a ver cómo nos va la jornada de hoy. Confiamos que sí. Vamos ahora a trabajar con lo que es el comando de circunferencia. En las versiones en español posiblemente este nombre aparezca como círculo, a lo mejor. Pero a mí siempre me gusta hacer la aclaratoria que la circunferencia, nuestra circunferencia quedó muy fea. Hagámoslo así. ¿Listo? Y así se queda mejor. ¿Ok? Vale. Que la circunferencia es propiamente la línea curva que me hace la figura. Y el círculo es el relleno o el espacio que hay por dentro de esa circunferencia. ¿Listo? Para que tengamos la diferencia desde el punto de vista de la geometría. La circunferencia es la línea que nos hace esta curva y el círculo es el relleno, es decir, lo que está por dentro de esa línea. Entonces, a la circunferencia nosotros podemos conocer la longitud, es decir, cuánto mide esta línea curva, y de un círculo lo que podemos nosotros consultar es el área. ¿Listo? Porque es el relleno como tal. Esto aquí es longitud. Simplemente para tener la aclaratoria. En AutoCAD tenemos una diversidad de tipologías, de hecho son 6, de tipologías de circunferencia. Todas ellas van a depender de los datos que nosotros tengamos. Por ejemplo, yo voy a dibujar brevemente una figura de 4 lados. En este caso va a ser un rectángulo. Vamos a ver si se logró dibujar. Ok, aquí está. Una figura de 4 lados, un rectángulo. Y resulta que a este rectángulo yo necesitaría dibujar una circunferencia, quedó malísimo, una circunferencia aquí cuyo centro sea este punto medio. Este cuadrado, perdón, no es rectángulo, este cuadrado tiene una longitud de 5 por 5, 5 de base y 5 de alto. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Con la indicación previa. ¿Sí? Sí, señor. Hasta ahí vamos bien, perfecto. Tenemos un cuadrado de 5 por 5, necesitamos dibujar una circunferencia que toque estos 2 puntos y que el centro sea el punto medio de ese segmento. ¿Ok? Listo. Si ese es el criterio, ¿qué información creemos nosotros tenemos disponible para realizar esa figura de la circunferencia? En función a lo que yo acabo de comentar, ¿qué información disponible creemos nosotros tenemos para trabajar esta circunferencia? La base y la altura. Tenemos la base y la altura. ¿Cuánto mide cada una de ellas? 5. Correcto, 5. Entonces, vamos a intentar
poner aquí 5 por acá y 5 por aquí, para que no se nos olviden las distancias. Entonces, hay una circunferencia que debe pasar por aquí y por aquí, cuyo centro esté en este punto medio. ¿Listo? Recordamos brevemente los componentes de una circunferencia. Tenemos una circunferencia acá. Toda circunferencia tiene un punto centro que este punto, geométricamente hablando, equidista de cualquiera de los puntos que conforman esta circunferencia. Además de eso, la distancia del centro hasta cualquier punto de esta línea curva se conoce con el nombre de radio. Además de eso, la línea que une dos puntos de la circunferencia pasando por el centro, pongámosle aquí la C del centro, se conoce con el nombre de diámetro. ¿Listo? Simplemente para recordar esta información. Entonces, teniendo esto acá, intentemos trasladar estos conceptos a este ejemplo. ¿Qué información a lo mejor ya tengo disponible para realizar dicha circunferencia? ¿Qué información ya tenemos de pronto disponible para el dibujo de esta circunferencia? El centro. A mitad. Tenemos el centro, que vendría siendo este punto medio, perfecto. ¿Qué más tendríamos? ¿Y el diámetro? Tendríamos el diámetro, que es la distancia completa de aquí a aquí. ¿Cuánto mide ese diámetro? 5. Exactamente, mide 5 unidades. Si tenemos el diámetro, tenemos el radio, porque matemáticamente hablando, el diámetro es igual a 2 veces el radio. Es decir, es como si sumara radio más radio. O lo que es lo mismo, el radio es igual al diámetro dividido entre 2, es decir, es la mitad. Entonces, si es así, pregunto, ¿tenemos la longitud del radio? Pues sería 2.5. Exactamente, ya tenemos también el diámetro que mide 5, el radio que mide 2,5, 2.5, tenemos el centro, alguna otra información, creo que hasta ahorita esa es toda, ¿ok? Va a ser la información básica y creo que tenemos eso para practicar. Bien, revisemos entonces rápidamente qué tipo de circunferencias nosotros podemos dibujar aquí en AutoCAD. Vamos a desplegar la flechita blanca que apunta hacia abajo y observamos los tipos de circunferencia que nos permite realizar AutoCAD. La primera, puedo dibujar una circunferencia conociendo el centro y el radio. Pregunto, ¿esas dos informaciones la tenemos? ¿Centro y radio? Sí, claro. Sí, quiere decir que esta la podemos utilizar, este tipo de circunferencia. Veamos la siguiente, circunferencia conociendo el centro y el diámetro. Pregunto, ¿esta circunferencia la podríamos utilizar aquí? Sí, claro, también. También la podemos utilizar, exactamente. Veamos la siguiente. Circunferencia conociendo dos puntos. Pregunto, ¿conocemos dos puntos de esta circunferencia? Dos puntos que es el diámetro. Observemos la ilustración y observemos nuestro dibujo en pantalla. ¿Creemos que esta Sí, circunferencia señor. la podemos utilizar? Yo también creo que sí, exactamente. Siguiente tipo de circunferencia, una donde debo indicar 3 puntos. En este caso, conozco 3 puntos de esa circunferencia. De pronto algo similar a lo que tenemos en la ilustración de la izquierda. Sí. ¿Cuáles serían de pronto esos 3 puntos para ti? Pues los tres que están ahí, ¿no? El diámetro, el radio y el centro. ¿Seguro? Porque por lo menos hasta ahorita, si decimos la circunferencia tiene que pasar a más o menos así, ¿listo? Este es el centro, habíamos dicho que este iba a ser el diámetro, estábamos correctos, o que de aquí a aquí al centro era el radio, ¿listo? Y estábamos bien. Pero de esta circunferencia, hasta ahora solo conocemos, hagámosla
con otro color. Solo conocemos este punto de acá y este punto de acá. De hecho, conocemos los puntos extremos del diámetro. Entonces, nos faltaría conocer un tercer punto, ya sea de pronto aquí, ya sea de pronto aquí arriba, por acá, pero necesito un tercer punto de esta línea circular para poder entonces emplear esa otra circunferencia. Por los momentos, yo creería que no vamos a poder utilizar ese tipo para esta construcción en particular. Pero por lo menos hasta ahora ya llevamos tres formas diferentes de llegar al mismo resultado. Tenemos luego una circunferencia que es tangente, tangente, radio. En este caso, conocemos como tangente aquel elemento recto o curvo que toca a la circunferencia en un único punto. Observemos que en la ilustración, en este caso, tenemos dos elementos, el número 1 que es como una circunferencia, el número 2 que es como una lunita o algo así. Esos dos elementos tocan a esa circunferencia que está en rojo en un único punto. Esa es la característica de la tangencia, que solamente toca el elemento en un solo punto. Y además de eso, conozco el radio. Hasta ahora, pues no sé si nos servirá de pronto podríamos probar. Y luego tenemos la siguiente circunferencia, la última, donde indico tres segmentos, sean rectos o sean curvos, a los cuales se va a hacer tangencia, es decir, tangente, tangente, tangente. ¿Listo? Probemos a ver entonces cómo funciona este comando. Nosotros podemos activarlo haciendo clic en el icono o podemos presionar la letra C de circunferencia y automáticamente nos sale como primera opción. ¿Listo? Entonces, desplegamos el listado. Habíamos dicho que la primera opción nos sirve para trabajar, es decir, conociendo el centro y conociendo el radio. Activemos acá, circunferencia de centro y radio. ¿Qué nos dice la línea de comando en la parte inferior? ¿Qué nos dice la línea de comando en la parte inferior? ¿Qué nos dice la parte inferior en la línea de comando? ¿Cómo especificar el centro? Exacto. Especifica, por favor, el centro de la circunferencia. Ahora, en este caso, ¿dónde está o dónde debe estar el centro de la circunferencia? ¿Dónde habíamos dicho? ¿En qué parte de ese cuadrado habíamos dicho tiene que coincidir el centro de la circunferencia? En la mitad del cuadrado, en la parte superior. Ajá, en la mitad. ¿Listo? Con esto vamos a explicar algo complementario y que es de mucha utilidad. Es muy probable que nosotros necesitemos, y no es que tanto que sea probable, es casi que una exigencia de AutoCAD, que por ser una herramienta muy precisa, nosotros tengamos siempre que corresponder a esa precisión. Nosotros podemos incrementar y casi que perfeccionar la precisión de nuestros dibujos en AutoCAD cuando empleamos una herramienta que se llama los forzados de cursor en la versión en español o los Object Snap en la versión en inglés. Ese elemento, voy a cancelar un momento la circunferencia, esos elementos los encontramos aquí abajito. Los voy a mostrar un segundo. Voy a hacer una captura y lo voy a pegar por aquí. Ok, para que se observen con mayor comodidad. Ok, el icono o el pequeño botoncito, el icono que corresponde a los forzados de cursor, es este que está acá. Logramos verlo en sus respectivas pantallas. Tiene un cuadradito con un puntico verde o un puntico en la esquina superior izquierda de ese cuadrado. ¿Logramos verlo?
¿Logramos ver el icono? Sí, perfecto. Este icono nos ayuda a nosotros a aprender o apagar las referencias o los forzados de cursor para nuestro dibujo. Cuando está en azul, es decir, como está ahorita, está prendido. Si estuviese en gris, como por ejemplo esta, como por ejemplo esta, o como por ejemplo esta, estaría apagado. Cuando los forzados del cursor o los snap están encendidos, nosotros al acercar el cursor a cualquier parte de nuestro dibujo, se empiezan a prender unas referencias. Por ejemplo, los puntos finales, vamos a hacerlo con un color distinto, los puntos finales suele aparecer un cuadradito amarillo en los extremos de un segmento, es decir, el punto final. En el caso del punto medio, se apreciará un pequeño triangulito. Si es el centro, nos aparecerá como un icono, algo así, y creo que lleva una circunferencia. En el caso del centro geométrico, nos aparecerá como un asterisco. En el caso del nodo, nos aparecerá como una X. En el caso del cuadrante, como un cuadrado girado. En el caso de intersección, también como una X. En el caso de perpendicular, el símbolo de perpendicular, como si fuera 90 grados. De pronto en el punto más cercano, simplemente cualquier punto. El de punto de tangente va a salir como una línea y una circunferencia. Entonces, cada uno de ellos nos va a ayudar a poder responder adecuadamente a la precisión de ese dibujo. Y lo vemos mediante el siguiente ejemplo. Imaginemos que yo estoy dibujando un cuadrado de igual manera, 5 por 5. 5 por acá. Hagámoslo más cerca, 5 por acá. 5 por acá. Y voy a dibujar hacia abajo. Observemos que hasta ahorita yo apagué las referencias y no hay nada que me esté indicando acá qué tan cerca estoy de ese vértice. Imaginemos que nosotros el día de ayer fuimos al oculista y el doctor nos dijo que teníamos una visión perfecta, una visión de 20/20. Entonces ustedes dicen, lo que pasa es que el doctor me dijo que mi visión estaba perfecta, yo voy a confiar en mi vista. Entonces yo hago aquí mi súper esfuerzo en llegar a ese último punto, hago clic y finalizo la construcción. Pregunto, hasta ahorita, ¿se ve que está correcto o se ve que está incorrecto el proceso de dibujo? ¿Cómo se ve hasta ahorita este cuadrado? Parece que está bien, parece que está mal hecho. Pues está bien, ¿no? Hasta ahora se ve bien, sí, correcto. Yo voy a utilizar y voy a corroborar con un zoom tipo ventana. Me voy a dirigir aquí a la barra de navegación, la que aparece en la parte derecha de la pantalla. Le digo zoom tipo ventana. Me voy a acercar primeramente aquí. Voy a hacer otro zoom tipo ventana y me voy a acercar a esta pequeña esquinita. Me voy a seguir acercando. ¿Cómo se ve esa esquina? ¿Ahora está correcta o está incorrecta? Ya está mal. Está mal dibujada. Literalmente hablando, está mal dibujada. Entonces, este detalle de imprecisión, nosotros no lo podemos realizar en AutoCAD porque más tarde o más temprano, ese detalle va a salir en algún proceso de la construcción y luego ustedes van a tener que invertir más o menos tiempo en, primero, identificar dónde está el error. Ahorita porque solamente tenemos un cuadrado simple, pero imaginemos que tengamos un proyecto completo y entonces para poder empezar a encontrar ese error se nos va a consumir muchísimo el tiempo y vamos a literalmente a perder mucho tiempo en poder encontrarlo y luego para tener que modificarlo. Entonces, para que ustedes no tengan que hacer ese tipo de correcciones posterior a su dibujo, mi recomendación, desde el primer momento, señores, vamos a
responder a esa precisión que AutoCAD nos ofrece. ¿Listo? Cuando nosotros dibujamos correctamente esto, ahí vamos a tener la certeza de que al final ningún tipo de error va a salir. Entonces, repito nuevamente el proceso de esta última línea. Vamos a dibujar acá. Observemos que aquí no tengo la certeza de dónde voy a comenzar. Entonces es cuando prendemos las referencias, los snap o los forzados de cursor. Hago un clic acá. ¿Listo? Ya lo tengo en azul, ya está encendido. Verifico en el listado si el punto final tiene un chulito. Pregunto, ¿el punto final lo tiene? Tiene Sí, el señor. punto final correcto. Quiere decir que cuando yo vaya a dibujar una línea, el cursor enseguida se va a intentar unir con ese punto final y me va a salir una referencia. Vamos aquí, observemos que, ojo, no estoy tocando el punto final, pero enseguida sale el cuadrito amarillo o amarillo verdosito que dice endpoint o punto final. Cuando yo hago un clic aquí, ni siquiera tengo el 100% de certeza, tengo el 200% de certeza de que ese es el punto exacto donde debo dibujar. Entonces, bajo el mismo proceso, vamos hasta acá abajo y en este caso vamos a apagar un segundito la perpendicular. Apago la perpendicular, me quedo con el punto final. ¿Listo? Ahora sí, tengo acá punto final y cuando hago un clic para confirmar, tengo la completa certeza de que lo que estoy haciendo está perfecto. De igual manera, si el cursor de pronto yo lo muevo más hacia el centro, observemos que entonces él me lleva a la siguiente referencia, el midpoint o el punto medio. Si yo hiciese un clic acá, entonces él dibuja una línea desde este punto final hasta el punto medio de este segmento. ¿Listo? Pero como no es ahí, me voy a regresar con un deshacer y dibujo correctamente esta línea. ¿Listo? Entonces, porfa, tengamos siempre muy en cuenta estas referencias. Primero, porque se usan muchísimo en AutoCAD. Y segundo, porque nos van a ayudar a la precisión de nuestros dibujos. Listo. Dibujamos entonces ahora sí la circunferencia. Nos dice la línea de comando, por favor especifique el centro de esta circunferencia. ¿Dónde debe estar ubicado el centro? Nos decía, creo que ahorita, Stephanie, que iba en el punto medio de la línea superior de este cuadrado. Entonces, intento a ver si el forzado de cursor, el snap, nos ayuda. Y aquí está, midpoint o punto medio. Ahí tengo la certeza de que ese es el punto medio del segmento donde estoy parado. ¿Listo? Hago un clic para confirmar el centro. Una vez que hago un clic, entonces, si abro el cursor, me doy cuenta que el programa ya lo que está esperando es que indiquemos el radio. Dice aquí en la línea de comando, por favor, especifique el radio. En este caso, pregunto nuevamente, ¿cuánto es el valor del radio? ¿Cuánto es el valor del radio? 2,5. Exacto, escribimos 2.5, enter. 2,5. Ajá, 2.5 porque estamos hablando de decimales, para que no se nos confundan coordenadas con decimales. ¿Listo? Si hubiéramos escrito 2,5, entonces el tamaño o el punto del radio nos va a llevar a la coordenada 2 en X, 5 en Y. Y ahí va a estar incorrecto el dibujo. Como es un decimal, tiene que ser 2.5. ¿Listo? Entonces, aquí ya tenemos dibujada la circunferencia. Vamos a verificar si realmente esta circunferencia tiene esa característica. En la parte superior, en las utilidades, donde observamos como una flechita, una reglita, perdón, ahí podemos empezar a verificar las medidas. Y dentro de todas estas hay una que dice radio. Activamos la consulta del radio y al tocar la circunferencia, él nos dice radio 2.5, diámetro 5. Perfecto. Era lo que necesitamos hasta este momento. Quiere decir que está correcto. Puedo darle salir o exit o escape con nuestro teclado.
Siempre escape para cancelar cualquier comando que esté activo. Yo voy a cambiar a propósito el color de esto, lo voy a llevar a azul de pronto. Voy a repetir la misma circunferencia, pero utilizando el diámetro. Activamos centro y diámetro. Sabemos que el centro va aquí. Y ahora, ¿cuánto es el diámetro de esta circunferencia? Diámetro de esta circunferencia. ¿Cuánto debería ser este diámetro? De 5. 5. Exacto. 5, enter. Aquí está. Vamos a intentar acercarnos por si acaso. Pero hasta ahora están las dos correctas. Vamos a intentar dibujar. Voy a cambiarlo de color. Aquí ya tengo dos. Tengo la roja y tengo la azul de fondo. Todas nos han quedado exactas. Intentemos dibujarla de pronto con la herramienta de 2 puntos. Circunferencia de 2 puntos. En este caso, esos 2 puntos tienen que ser el extremo del diámetro. Entonces aquí, punto número 1, se abre la circunferencia. Punto número 2, finaliza la construcción. ¿Listo? Entonces, tenemos en este ejemplo 3 formas posibles de construir la misma circunferencia. Probamos rápidamente algunas de las que tenemos acá. En este caso, si utilizáramos circunferencia de 3 puntos. Aquí tenemos que indicar 3 puntos por donde va a pasar la circunferencia. Imaginemos que queramos una circunferencia que pase por aquí y por acá. Entonces, decimos punto número 1, punto número 2, clic también, punto número 3, clic. Y ya tenemos la circunferencia dibujada. Si necesitamos de pronto decir circunferencia tangente, tangente, radio. Activamos circunferencia tangente, tangente, radio. Imaginemos que tengamos el caso. Circunferencia que sea tangente a esta línea, clic, tangente a esta línea, clic, con un radio de 1. Escribimos el número 1, enter, y ya tenemos entonces una circunferencia de radio 1 que es tangente a esta línea más o menos aquí, tangente a esta línea más o menos aquí. Si necesitamos de pronto la última opción, circunferencia tangente, 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 simplemente tocamos 3 líneas por donde queremos sea tocada esa circunferencia. Digamos, quiero la circunferencia tangente a esta línea, clic, tangente a esta línea, clic, tangente a esta línea, clic, y automáticamente se dibuja la figura. ¿Listo? Hasta ahora, jóvenes, dudas, preguntas, inquietudes con respecto al dibujo de la circunferencia. Listo, Tatiana, no te preocupes. Preguntas, dudas, inquietudes o comentarios acerca del dibujo de la circunferencia. No, señor. Hasta ahora vamos bien. Voy a utilizar de pronto esta. Voy a utilizar el ejercicio 1.2 un momentito para ver cómo lo podemos construir. Voy a borrar esto. No me sirve por ahora. Listo. Tenemos ejercicio 1.2.3. Pregunto, ¿qué tenemos que dibujar acá y qué datos tenemos de esta figura? ¿Qué parece tenemos que dibujar acá y qué datos tenemos de esta figura? ¿Qué parece tenemos que dibujar acá? Pues Un empezamos por el cuadrado, ¿no? cuadrado, ¿no? Sí, tenemos como un cuadrado, pero el cuadrado no está como horizontal, sino que tiene como un giro, ¿cierto? Perfecto. Además de eso, ¿qué otra figura puedo observar? El círculo. Tenemos una circunferencia. ¿Qué tipo de relación
parece que tuviera la circunferencia con ese cuadrado. Están separados, están pegaditos, está por dentro, está por fuera. Está por dentro del círculo del cuadro. Ajá, está por dentro. Y Hay un centro. pregunto, ¿está tocando al cuadrado o está sin tocarse? Tocando. Ajá, tiene puntos de toque por estos lados de acá. ¿Ok? Es decir, hay una circunferencia que está tocando a este cuadrado. Pregunto, de esta circunferencia, ¿conocemos la ubicación del centro? Sí, claro. Sí. ¿Cuál es la ubicación del centro? La X indica la X. Ajá, la X. Pero ¿qué coordenada del espacio tiene ese punto? ¿Cuánto en X, cuánto en Y? Según la ilustración. Exacto. ¿Dos? 3 en X, aquí. Ah. 3 en X y 3 en Y. Tengo acá la ubicación del centro de la circunferencia. Perfecto. Pregunto nuevamente, algo más. Tengo la longitud del radio. Es decir, sé cuánto mide de aquí hasta acá, o de aquí hasta acá, o de aquí hasta acá. Pero pues solamente tiene el valor de la tangente. Ajá, creo que a lo mejor, como dice Camilo, creo que a lo mejor nos va mejor hacerla por la tangente. Es decir, utilizar dentro del tipo de circunferencias la que dice tangente, tangente, tangente. Listo, me parece, estoy de acuerdo. Perfecto, ya tenemos solucionada la circunferencia. Pero para poder dibujar la circunferencia, primero tenemos que dibujar este cuadrado. Pregunto, ¿tenemos información para este cuadrado? Sí, profe. ¿Qué tenemos? El primer punto sería 3,1. El segundo Dice sería... por aquí 3,1 sería este vértice de acá. Perfecto. ¿Tenemos el resto de los 3 vértices? Sí. Imaginemos que este es A. El B, ¿cuál sería la coordenada de B? ¿Cuál sería C? ¿Y cuál sería D? La B, ¿cuál sería? ¿Cuánto en X, cuánto en Y? 5,3. Correcto. En C, ¿cuánto sería en X y cuánto sería en Y? 3,5. 3,5. Exacto. En D, ¿cuánto en X y cuánto en Y? 1,3. 1,3. Excelente. Entonces, prácticamente tenemos todos los datos del dibujo. Vamos entonces a arrancar acá. Vamos a dibujarlo con línea o polilínea. Con cualquiera de los dos estaría correcto. Vamos a hacerlo con polilínea. Punto número 1. ¿Por cuál de los 4 vértices del cuadrado queremos comenzar? ¿A, B, C o D? ¿Cuál de los 4 nos gustaría comenzar? Por A, profe. Listo, comencemos por A. Habíamos dicho que A es 3 en X, 1 en Y. Ojo, sin hacer clic en ningún lado, 3 en X, 1 en Y, Enter. Vamos a acercarnos porque estamos un poco lejitos. Aquí está. Listo. Ahora, ¿por dónde vamos a construir? ¿De A hacia B o de A hacia D? ¿Por dónde nos gustaría? Al final va a quedar lo mismo. A ver. A B, perfecto. Listo, vamos a hacerlo por B. Entonces, el punto B es 5 en X y 3 en Y. Escribimos 5 en X, 3 en Y, Enter. Luego de B va hacia C. Habíamos dicho que C era 3 en X, 5 en Y. 3, 5, Enter. Ahora de C vamos a D. El punto D tiene por coordenadas 1 en X, 3 en Y. Sería 1, 3, Enter. Y luego puedo digitar en la primera coordenada o le voy a dar aquí abajito, dentro de los corchetes, la opción de cerrar o close. Cerramos aquí y ya el cuadrado lo tengo dibujado. Ahora solo nos está quedando la circunferencia y utilicemos. En este caso nos parecía más sencillo, como nos comentaba Camilo, tangente, tangente, tangente. Dibujamos una circunferencia que sea tangente a esta línea, clic, tangente a esta línea, clic, tangente a esta línea, clic. Automáticamente ya tenemos entonces la figura construida. ¿Listo?
Preguntas con respecto a este ejercicio 1.2.3. ¿Quedó claro el proceso de construcción en este caso? Sí, profe, está Excelente. claro. El 1.2.2 es más sencillo todavía porque tenemos solamente una circunferencia. Entonces ya conocemos el valor de la ubicación del centro, coordenada 3, 3. Conocemos el radio, que serían ¿cuántas unidades? Según este dibujo, ¿cuánto mide la longitud del radio? ¿Cuántas unidades? ¿Cuántos cuadritos? ¿Seguro? Alguien dijo 5, alguien dijo 2. ¿Cuál sería la longitud correcta? ¿Cuánto mide de aquí hasta aquí? 2 cuadros nada más. 2 cuadritos nomás, quiere decir que mide 2 unidades. Esto sería el radio. Si lo trabajamos con el diámetro, sería todo completo. ¿Cuánto mide el diámetro? 4. Exacto. ¿Listo? Entonces, ya tenemos por ahí la información necesaria para dibujar esta otra figura. Este cuadrado ya lo hemos hecho con algunos ejercicios que hicimos ayer. Este es exactamente el mismo, solo que aquí no aparece ni el 1, ni el 2, ni el 3, ni el 4, ni el 5, ni el 1, ni el 2, ni el 3, ni el 4, ni el 5, pero este es eje X, este es eje Y, y este es el 0, 0. Es decir, este punto de pronto sería 1 en X, 1 en Y, este punto sería 2 en X, 2 en Y, y así vamos realizando la construcción por coordenadas de esta figura que tenemos en el 1.2.4. Es decir, la podemos realizar sin ningún tipo de problema. Vamos a iniciar, ojo, no lo vamos a hacer completo, solo a iniciar un pedacito de este dibujo, por lo menos a llegar hasta aquí, hasta donde está el 0.7, ¿listo? Y ya con ese proceso ustedes pueden realizar el resto. Pregunta importante, es la pregunta que nos tenemos que hacer siempre cada vez que vamos a realizar un ejercicio. ¿Qué datos tenemos de esta figura? ¿Qué datos hasta ahorita tenemos de esta figura? El punto inicial, Para ti, ¿cuál sería el punto inicial? el 1,1. Yo estaría de acuerdo también, el 1.1. Pregunta adicional. ¿Cuál creeríamos nosotros podría ser el sentido de construcción de la figura? Si ya este es el punto inicial, ¿es más sencillo construirlo hacia acá o es más sencillo construirlo hacia acá? Hacia la derecha, Hacia la derecha. ¿Por qué de pronto a la derecha y no de pronto hacia la izquierda? porque hay más información. Exactamente. Por ejemplo, ya tengo el punto inicial, el siguiente punto lo tengo por coordenada, el otro punto lo tengo por coordenada, este segmento lo tengo por distancia, aquí tengo 2 distancias para poder llegar a este punto. Pero si yo decido ir de aquí hasta acá, no tengo información para poder conectar este vértice con este vértice. No tengo longitudes, no tengo coordenadas, no tengo ángulos, prácticamente no puedo llegar correctamente de aquí hasta acá. ¿Listo? Entonces, a lo mejor, siguiendo este camino, no vamos a poder hacerlo. ¿Listo? Vamos entonces rápidamente a intentar hacer este. Puedo hacerlo con línea o polilínea, no hay problema. Yo lo voy a hacer con polilínea. Nos dice, activo la polilínea. Un clic en el icono, nos dice la línea de comando. Especifique, por favor, el punto inicial. ¿Cuál es el punto inicial de esta figura? Habíamos dicho 1,1. 1 en X, 1 en Y, Enter. Perfecto, arrancamos. Siguiente punto. ¿Cuál sería la información para el siguiente punto? 4.1,1. Exacto, 4.1 en X, 1 en Y, Enter. Perfecto. Información del siguiente punto. 4.5, Sí, 2.2. exacto. 4.5 en X, 2.2 en Y, Enter. Listo. Voy al siguiente, que es un segmento horizontal que mide 2.3 unidades. Habíamos visto en la sesión de ayer
lo que corresponde a la restricción ortogonal, al icono este que dice que tiene como el perpendicular, el que estoy señalando en este instante. Cuando ya sabemos que tenemos que construir segmentos horizontales o verticales, conociendo la medida, esta herramienta nos va a ayudar muchísimo. Entonces, activamos la restricción ortogonal o haciendo un clic aquí o presionando F8 con el teclado. Perfecto. Ahora, ¿hacia dónde debo mover el cursor? ¿Hacia arriba, hacia la izquierda, hacia abajo o hacia la derecha? Hacia la derecha. Hacia la derecha. ¿Cuántas unidades debo moverme hacia la derecha? 2.3. 2.3, Enter. Listo, ya tengo un segmento horizontal. Ahora vamos a ver que tenemos un segmento inclinado donde de aquí a acá mide 1.2 y de aquí a acá mide 0.7. Ayer mismo también habíamos revisado que para resolver este pedacito pudiésemos utilizar coordenadas cartesianas relativas, es decir, anteponemos al valor de la coordenada el símbolo del arroba para entonces empezar a traernos el origen al último punto dibujado. Y el último punto dibujado es este que está acá. Entonces, cuando nosotros decimos en el sistema arroba, el 00, donde quiera que esté, se va a ir al último punto dibujado. Es decir, acá. Este punto, solo por un instante, se va a convertir en el origen del sistema. Aquí va a estar X y aquí va a estar Y. Si esto es así, ¿cuál sería entonces la coordenada de este punto que está acá? Arroba, cuánto en X, coma, cuánto en Y. O sea que ahí se pondrían esos mismos valores, pero digamos Pero- entonces la X sería 1.2 y la Y Ex- sería 0.7, ¿sí? Exactamente, ese es el mismo razonamiento. Excelente. Entonces, en X nos tenemos que mover 1.2 y en Y nos tenemos que mover 0.7 para ir de aquí hasta acá. Una vez que aquí demos Enter, el origen se vuelve a su sitio, donde quiera que haya estado, vuelve a su sitio. Vamos entonces a hacer ese proceso solamente para construir ese pedacito. ¿Listo? No hace falta quitar la restricción ortogonal. Escribimos con el teclado, arroba, observemos que ya me aparece ahí escrito, en X 1.2, coma, en Y 0.7, Enter. Aquí tenemos entonces ahora sí el segmento inclinado con tales características. Sigamos el proceso de construcción rápidamente. Vamos a alejarnos. Y vamos por aquí. Perfecto. Ahora sí, segmento recto, en este caso va hacia arriba. ¿Cuánto tiene que medir ese segmento hacia arriba? 2.1. Exacto, 2.1, Enter. Perfecto, ya tengo ahí. Ahora voy por este punto específicamente. Y me toca llegar hasta este punto, siguiendo el mismo razonamiento que utilizamos para este segmento, es decir, coordenadas cartesianas relativas. Si hacemos ese proceso, es decir, el 00 donde esté, se va a ir al último punto dibujado. ¿Qué quiere decir? Este se va a convertir en el eje X, este se va a convertir en el eje Y. Es decir, esto es el 00 del sistema. Si esto es así, ¿cuánto nos tenemos que mover en X y cuánto nos tenemos que mover en Y para llegar a este punto? Arroba, cuánto en X, coma, cuánto en Y. Profe, quedaría menos 0.8, Menos, coma exacto. 1.4. Menos porque vamos hacia la izquierda. Porque estamos del origen hacia la izquierda. Sería menos 0.8. Para que como una coma. 0.8. Y en Y, ¿cuánto sería? 1.4. Exacto. 1.4. Exactamente así mismo es. Perfecto. Vamos entonces acá. Escribimos con nuestro teclado, arroba, vemos que ya me aparece en pantalla, en X, como vamos hacia la izquierda del origen, menos
0.8, 1.4, enter. Ya tengo entonces el segmento inclinado. Sigo el proceso de construcción. Nos toca ir ahora hacia arriba, hacia abajo, a la derecha o a la izquierda. A la izquierda. Hacia la izquierda. ¿Cuántas unidades hacia la izquierda? 1.3. Exacto, 1.3. Sigo manejando la restricción ortogonal para que todo nos quede perfecto. 1.3. Ahora, ¿hacia dónde nos toca irnos? ¿Arriba, abajo, a la derecha o a la izquierda? Hacia abajo. Hacia abajo, exactamente. ¿Cuántas unidades hacia abajo, según el acotamiento del dibujo? 1.4. 1.4, exacto. 1.4, enter. Llego nuevamente a donde hay un segmento inclinado. ¿Listo? El último punto hasta ahorita es este. Utilizando el mismo razonamiento que empleamos, perdón, para este y para este, utilizamos coordenadas cartesianas relativas. Como esto es así, el origen, donde quiera que esté, se va a trasladar al último punto dibujado, es decir, aquí. Este va a ser el 0, 0, este es X y este será Y. Si esto es así, ¿cuál entonces es la coordenada de este punto? ¿Cuánto en X y cuánto en Y para llegar a este punto? ¿Cuánto en X y cuánto en Y para llegar hasta ese punto? En X sería menos 1.4. Exactamente, perfecto. Menos 1.4, coma, y en Y sería ¿cuánto? 1.4. Exacto, perfecto, muy bien. Entonces vamos aquí, escribimos con nuestro teclado, arroba menos 1.4, coma 1.4, enter. Ya tengo el segmento inclinado. Sigo con segmentos rectos. ¿Hacia dónde nos movemos? Hacia la izquierda. ¿Cuánto mide ese segmento? 1. Perfecto. Vuelvo a tener ahora otro segmento inclinado. Apliquemos el mismo razonamiento. El último punto dibujado es este. Voy a utilizar coordenadas cartesianas relativas. Quiere decir que ese punto se va a convertir en el 0, 0. Es decir, este es X, este sería Y. Ahora, si esto es así, ¿cuánto nos tenemos que mover? Hagámoslo mejor así. ¿Cuánto nos tenemos que mover en X y cuánto nos tenemos que mover en Y para llegar hasta este punto? Arroba cuánto, coma cuánto. Menos 1, menos 1. Menos 1, coma, menos 1. Correcto. Probémoslo a ver. Tengo por aquí, arroba, menos, perdóname. Hice algo que no debía. Ok, arroba, menos 1, coma, menos 1, enter. Aquí está. Vamos ahora con un segmento horizontal hacia la izquierda que mide 1. Perfecto. Nos toca ahorita hacer un segmento inclinado. Nuevamente repetimos el mismo análisis que hemos hecho hasta ahora. Vamos por aquí. Y necesitamos llegar hasta acá. Utilizamos coordenadas cartesianas relativas. Quiere decir que el origen se pone en este último punto dibujado. Este es X, este es Y. Entonces, ¿cuánto nos tenemos que mover en X? ¿Cuánto en X y cuánto en Y para llegar hasta este punto? Arroba cuánto, coma cuánto. Corremos un segundo esta. Ahora sí se ve mejor. ¿Cuánto sería en X? En X sería 1 y en Y sería menos 2. Exactamente, menos 2 porque vamos del origen hacia abajo. Perfecto, vamos entonces aquí. Escribimos arroba 1 en X, coma, menos 2 en Y. Perfecto. Ahora ya solamente nos queda el último punto. Con el forzado de cursor me dirijo en point o punto final y listo. Ya la figura quedó construida. Perfecto. ¿Consultas, preguntas o comentarios hasta ahorita de esta figura? ¿Quedó mucho más clara? Sí, profe, ya me quedó claro.
Excelente, muy bien. Vamos entonces con los otros comandos de dibujo hasta ahorita. Ya hemos trabajado línea, polilínea, circunferencia, vamos a ver los arcos. En este caso, los arcos se conocen o se interpretan como una porción de circunferencia. Es decir, un arco tiene centro, un arco tiene radio. Además de eso, vamos a encontrar otros elementos adicionales que es posible emplear en un arco. Dibujo por aquí. Un segundito, dibujemos aquí a mano alzada. Una línea acá, una línea acá. Imaginemos que nos quedó bien. Un arco aquí. ¿Listo? Primero, el centro de un arco, ya lo sabemos, que equidista de cualquiera de estos puntos que están acá. Un arco también puede tener un punto de inicio y un punto final. Un arco puede tener ángulo, es decir, la abertura de o la amplitud de esa línea curva. Un arco puede tener longitud, es decir, la distancia recta que hay de principio a fin. Esta es la longitud del arco. ¿Listo? Vamos a ver qué otros elementos tenemos por acá. Dentro de arco tenemos ángulo, ya lo comentamos, tenemos longitud, ángulo, tenemos dirección. En este caso, la dirección es o va a resultar dependiendo para dónde nosotros vayamos a mover el cursor. Una vez que dibujamos un arco, nosotros podemos ir moviendo el cursor hacia diferentes partes y este arco se va a hacer o más pronunciado o mucho más planito, dependiendo cómo nosotros movamos ese cursor. ¿Qué otro elemento tenemos por acá? Creo que ya todos los revisamos. Dirección, radio, final, ángulo, longitud, perfecto. Y el primerito, que es un arco de 3 puntos. Es el más sencillo de todos. Si fuera un arco de 3 puntos, es lo mismo a trabajar una circunferencia de 3 puntos. Simplemente debo indicar por dónde va a pasar ese arco solo con 3 puntos. Puedo decir, quiero un arco que pase por aquí, clic, por aquí, clic, y por aquí, clic. Y ya entonces se nos dibuja este arco con estas características. ¿Listo? Probemos otros tipos de arco. Para eso yo voy a dibujar rápidamente unas lineecitas. Una línea horizontal que mida 5, una línea vertical que mida 5 y voy a requerir dibujar un arco acá, cuyo centro sea este, cuyos puntos extremos sean estos dos. Si esto mide 5 y esto mide 5, ¿cuánto es el radio de este arco? Según la ilustración, ¿cuánto es el radio de ese arco? 2,5. ¿Seguro? ¿Seguro, seguro? ¿Cuánto será el radio de este arco? 10, profe. 10, ¿seguro? Unos 3 de 5. Ah, parece que estuvieran tirando al azar. No de 5. ¿Sí? ¿Ok? Sí, señor. En este caso de la ilustración, este es el centro. La distancia de aquí hasta acá es 5, la distancia de aquí hasta acá es 5. Este 5 es el radio. Radio 5, radio 5. Perfecto. Vamos a borrar las anotaciones y vamos a dibujar de pronto una circunferencia. Observemos dentro del listado la información que tengamos. Tenemos el punto de inicio, sí, alguna de estas dos líneas. Tengo el punto centro, sí, tengo este de aquí. Tengo el punto final, por descarte sería la otra. Perfecto, esta primera me sirve. Inicio, centro y ángulo. Tengo el punto de inicio, sí, uno de estos dos segmentos. Tengo el centro, sí, este de acá. Tengo el ángulo, por construcción lo sé, que mide 90 grados. Perfecto. Revisemos esta.
inicio, centro y longitud. Tenemos el inicio, sí, cualquiera de los dos puntos. Tenemos el centro, sí, este vértice de acá. Tenemos la longitud, es decir, la medida recta de acá hasta acá. Pregunto, ¿la tenemos? ¿Cuánto mide esto? 10. ¿Seguro? No, profe, pues, pero pues las podemos sacar. Se puede sacar, eso es cierto. Ojo, si a nosotros nos encanta Pitágoras, sabemos que esto es 5 y esto es 5, esto es un triángulo rectángulo, trabajamos con Pitágoras, esto viene siendo la hipotenusa. Entonces la hipotenusa es igual a 5 al cuadrado más 5 al cuadrado y raíz cuadrada acá. ¿Listo? Eso se puede hacer. Ojo, no estoy diciendo que no se puede hacer, pero a lo mejor nos toque hacer otros cálculos previos para poder llegar al mismo resultado. Ustedes siempre deciden cuál de todas estas opciones les puede resultar mucho más rápido y beneficioso. Entonces, vamos a utilizar ya la primerita que la sabemos. Inicio, centro y fin. Ojo importante, para la construcción de los arcos, AutoCAD tiene siempre preferencia. Y la preferencia del dibujo de los arcos es en el sentido opuesto a las agujas del reloj. Es decir, si yo digo que este es el punto de inicio y este es el punto final, entonces el arco se va a dibujar así. Si de pronto yo digo, este es el punto de inicio y este es el punto final, entonces el arco a dibujar va a ser este así. Pregunto ahora entonces, ¿cuál debería ser el punto de inicio y cuál debería ser el punto final? Punto de inicio sería en X. Este en X es el de abajito, el punto final debería ser este. Como habíamos dicho, si lo hago al contrario, si este es el primero, el inicio y este es el final, el proceso de construcción es este arco por fuera que estamos realizando y no es el que necesitamos en este momento. Probamos entonces. Arco de inicio, centro y fin. En el mismo orden en que AutoCAD les muestra las opciones, en ese mismo orden debemos suministrar la información. Es decir, primera información, inicio, segunda información, centro, tercera información, final. Punto de inicio, clic acá. Punto centro, clic en el centro. Punto final, clic en el punto final. Perfecto. Y ya tengo el arco construido. Si hubiésemos hecho invirtiendo punto de inicio y punto final, punto de inicio aquí, punto centro y punto final, observemos entonces la construcción. Entonces, siempre muy atentos en el sentido en cómo estamos construyendo, en este caso los arcos, porque sabemos que AutoCAD tiene preferencia en el sentido opuesto a las agujas del reloj. Bien, revisemos los siguientes comandos de dibujo. Tenemos por acá para dibujar un rectángulo y también para dibujar un polígono. Comencemos con un rectángulo, que es súper sencillo. En este caso, para el dibujo de un rectángulo, nosotros necesitamos la información de los dos vértices opuestos. Observemos que en la ilustración aparece como el número 1 y el número 2. Quiere decir que al nosotros suministrar esas dos informaciones, automáticamente puedo dibujar un rectángulo o un cuadrado dependiendo las longitudes. Activamos el comando del rectángulo, puede ser haciendo un clic acá o con las letras REC activamos el rectángulo. ¿Qué es lo que nos dice la línea de comando? Lo primero que nos está pidiendo. ¿Qué nos está pidiendo ahorita la línea de comando? ¿Qué nos pide ahorita la línea de comando? Señores, ¿qué nos está pidiendo ahorita la línea de comando? Especificar el primer punto. Especificar el primer punto de la esquina. Entonces, vamos aquí en este caso, yo voy a hacer un clic en cualquier parte de la pantalla solo por este instante. ¿Listo? Observemos que para donde movamos el cursor
hacia ese sentido se va a construir este cuadrado o este rectángulo. Simplemente hacemos un clic en el otro vértice opuesto y automáticamente ya la figura quedó construida. Pero pongamos el requerimiento que tenemos que hacer un rectángulo de base 10 y de altura 5. Entonces, vamos a trabajar con un rectángulo conociendo las longitudes. Activamos el comando rectángulo. Especifica el primer punto de la esquina. Como no tenemos coordenadas, pues no hace falta ahorita, en este ejemplo, poner coordenadas. Primer punto, yo voy a hacer clic en cualquier parte de pantalla. Perfecto. Ahora sí, vamos a introducir las distancias. Para introducir las distancias, dirigimos la vista a la línea de comando y observamos que dentro de los corchetes hay una opción que dice dimensiones y en la versión en español aparecerá como cotas, es decir, como medidas. Entonces, hacemos un clic aquí en cotas o dimensiones y luego ahora sí especificamos primero la distancia horizontal, es decir, como si fuera X. Segundo, la distancia vertical, como si fuera Y. Según el ejemplo que acabo de dar, rectángulo de base 10 y altura 5, ¿cuál sería la primera distancia a identificar? ¿Cuánto sería la medida horizontal? 10. Correcto. 10, enter. ¿Cuánto sería la distancia vertical? 5. 5, enter. Perfecto. Ahora ya tengo un rectángulo de 10 por 5. Y lo último que nos queda es precisar en cuál de estas 4 posiciones nosotros lo vamos a ubicar. En la parte superior derecha, en la parte superior izquierda, en la parte inferior izquierda o en la parte inferior derecha. Con un clic, ustedes confirman en cuál de estas 4 posiciones lo van a construir. Hacemos un clic de pronto por aquí y ya el elemento quedó perfectamente dibujado. Vamos a verificar con distancia. Hacemos un clic por acá y el otro clic aquí. 10 unidades, perfecto. Sigo consultando distancias. De aquí a aquí, 5, perfecto. Me quedó perfectamente dibujado este rectángulo. Hasta ahorita, jóvenes, dudas, preguntas, comentarios o inquietudes con respecto a estos últimos comandos, arco y rectángulo. No sé, ¿no? Perfecto. Sigamos entonces el dibujo de figuras. Un momentito por acá, paréntesis. Conociendo ahora esta nueva herramienta, ustedes tendrían la posibilidad de, por ejemplo, esta figura de acá, la 1.2.1, aunque aquí arriba nos dice que hay que dibujar con líneas o polilíneas, pero a modo de práctica, ustedes podrían dibujar esto directamente con el comando rectángulo. Y el punto inicial sería cualquiera de estos 4. La distancia ya la conocemos, lo que hay de aquí a aquí. ¿Cuánto mide esta distancia? ¿Cuántos cuadritos puedo contar ahí? 4. 4 aquí y de aquí a acá, ¿cuánto mide? También. 4 también. Entonces, puedo utilizarlo y hagamos la prueba rápidamente. Borremos todo esto. Vamos a limpiar las anotaciones y partamos nuestra pantalla rapidito. Vámonos al origen aquí. Listo. En este caso, podemos activar comando del rectángulo. ¿Por cuál de esos 4 vértices nos gustaría dibujar esta figura? 1, 1, 5, 1, 5, 5 o 1, 5. Por cualquiera de los 4 va a salir igual. 1, 1. Ok, 1, 1. Vamos y escribimos en el teclado 1 en X, 1 en Y, Enter. Perfecto. Ahora trabajemos con dimensiones. Podría ser una opción y decir 5 en horizontal, 5 en vertical. Esa sería una opción. Segunda opción, como estamos aquí y necesitamos irnos hacia acá,
puedo indicar también la coordenada de ese punto y automáticamente se dibuja. ¿Por cuál de los dos caminos nos gustaría hacerlo? ¿Por el de las longitudes o el de la coordenada? Coordenada. Coordenada, perfecto. Nos va a quedar exactamente igual. ¿Cuál sería entonces el valor de ese siguiente punto de la coordenada? ¿Cuál sería ese valor? 5,5. 5 en X, 5 en Y, Enter, y aquí está. Ya tenemos entonces la figura que aquí arriba es 1, 1, 5, 1, 5, 5 y 1, 5. Perfectamente dibujada. ¿Vale? Entonces ya tenemos por acá ese otro elemento como muestra. Sigamos entonces practicando la construcción de figuras y vamos a ver lo que serían los polígonos. En caso de polígonos, un segundo, yo creo que lo tengo por aquí. Voy a utilizar un segundito en la guía de estudio número 2, lo que serían los polígonos. Aquí está. Ok, para lo que es el polígono, vamos a necesitar refrescar una terminología que a lo mejor nosotros vimos cuando estudiamos geometría en la escuela. Cuando trabajamos con polígonos, en el caso de AutoCAD, hay una información que nosotros debemos facilitar. Primeramente, debemos facilitar el número de lados. ¿Cuántos polígonos cuántos lados va a llevar ese polígono? Segundo, vamos a necesitar indicar el centro del polígono. Aquí, el centro. Luego, vamos a tener que indicar si el polígono es inscrito en una circunferencia o si es circunscrito a una circunferencia. En el caso de un polígono inscrito, observamos que aquí hay una lineecita naranja, una circunferencia naranja con línea segmentada. Este polígono está inscrito a la circunferencia, es decir, por dentro. Y la particularidad es que los vértices tocan a esta circunferencia. En el caso de un polígono circunscrito, observamos que el polígono está por fuera de esa circunferencia y ahora son los puntos medios de ese polígono quienes están tocando esa circunferencia, sea real o sea imaginaria. ¿Listo? Entonces, esta información de un polígono inscrito o circunscrito, vamos a tener que refrescarla para la construcción de estas figuras en AutoCAD. A propósito, yo voy a dibujar dos circunferencias de radio 5, una por acá y una por aquí. A cada una les voy a colocar un color diferente. Pongámosle cian. Perfecto. Vamos entonces a practicar la construcción de los polígonos. Activamos los polígonos, lo tenemos aquí junto con la herramienta de rectángulo. Polígono. ¿Qué nos dice? Primeramente la línea de comando. ¿Qué nos está preguntando? ¿O qué nos está pidiendo? ¿Qué nos pide ahorita la línea de comando? ¿El número de lados, profe? Exactamente, el número de lados. Por defecto, cada vez que yo abro, que cierro y abro AutoCAD, siempre está de manera predeterminada un polígono de 4 lados, pero ese valor yo lo puedo modificar. El polígono con el menor número de lados sería 3, es decir, un triángulo, y de ahí en adelante, según los lados que yo necesite. Pongamos como ejemplo los que aparecen aquí en la guía. Y lo hacemos enseguida para que lo tengamos como muestra o como referencia. ¿Listo? Pongamos aquí 140. Perfecto. Ok. Y aquí borremos este mejor así y lo colocamos con radio 2 como no lo tenemos ahí en la guía. Pongamos el otro color simplemente para que nosotros podamos verlo de manera distinta. Perfecto. Listo.
Observamos entonces en la guía de ejercicio, en el primero, en el 1.5.1, que tenemos una figura de cuántos lados, un polígono de cuántos lados. 8. 8, contamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Polígono de 7 lados, un heptágono. ¿Listo? Todos los polígonos que podemos hacer en AutoCAD bajo esa herramienta son polígonos regulares. ¿Qué quiere decir? Esta longitud es igual a esta, es igual a esta, a esta, a esta, a esta y a esta. Y además los ángulos internos son iguales. Es decir, este ángulo es igual a este, a este, a este, a este y a todos los de adentro. Esas son las características que tienen los polígonos con esa herramienta de AutoCAD. Perfecto. Ya tenemos el número de lados. Vamos a introducir entonces acá el número de lados. Activamos polígono. Indique por favor el número de lados, son 7 lados. Perfecto. Especifiquemos el centro del polígono. En este caso el centro del polígono va a ser el mismo centro de la circunferencia que tengo como referencia que tiene radio 2. Si quiero saber el centro, vamos a los forzados de cursor y prendemos la referencia que diga centro. En el caso que no la tengamos prendida, vamos a prenderla para que podamos encontrar ese elemento más rápido. Cuando el cursor se posiciona sobre la línea curva, ahí está. Nos está indicando el centro. Aquí estamos correctamente en el centro. Siguiente pregunta o siguiente paso. ¿Su polígono es inscrito a una circunferencia o circunscrito a una circunferencia? Según la ilustración, ese polígono de 7 lados está por dentro o por fuera de esa circunferencia. Inscrito. Por dentro. Está inscrito, es decir, está por dentro. Hacemos un clic en la opción de inscrito y ahora lo que nos queda es indicar el valor del radio. Según el ejercicio, ¿cuánto mide ese radio? ¿Cuánto mide el radio de esta figura? Según lo que nos aparece. ¿Cuánto nos mide este radio? 2, exactamente. 2, enter. Perfecto. Y ya entonces tengo construido el polígono de 7 lados inscrito a una circunferencia de radio 2. Repitamos el proceso con el siguiente, es decir, con este otro que está por acá. Observemos que en este caso tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tiene 7 lados, tenemos el centro y tenemos la circunferencia de radio 2. ¿Cómo se ve el polígono? ¿Por fuera o por dentro de la circunferencia? ¿Perdón? Por fuera. Se ve por fuera, es decir, es circunscrito a esta circunferencia. Vamos entonces nuevamente, polígono. Indicamos el número de lados. Como son 7, no hace falta volver a colocar 7, simplemente damos Enter para confirmar. Perfecto. 7. Indiquemos el centro del polígono, utilicemos el centro de esta circunferencia porque para eso la hicimos. El polígono es inscrito, circunscrito. Habíamos dicho que era circunscrito a la circunferencia. Ahora simplemente indiquemos el radio. ¿Cuánto es el radio de esta figura? El mismo del otro. 2. Enter. Y ahí está la construcción de la figura. Un polígono de 7 lados circunscrito a una circunferencia de radio 2. Aunque dimos los mismos valores, el tamaño es diferente. Y vamos a compararlos rápidamente. Yo voy a superponer una figura con la otra, un polígono con el otro, haciendo coincidir sus centros. Y observemos. El blanco es el polígono inscrito y el rosado o el magenta es el polígono circunscrito. Aunque tenemos las mismas informaciones de radio, de centro y de número de lados, el proceso de construcción o el tamaño de la construcción es diferente una con la otra. ¿Vale? Entonces,
tengamos ese detalle siempre muy en cuenta. Hay otros casos en los cuales podemos dibujar un polígono que no sea nada de esto de inscrito, circunscrito, centro, nada de esto, sino simplemente conociendo la longitud de uno de sus lados. Por ejemplo, pregunto, ¿cuántos lados tiene este polígono? ¿Cuántos lados tiene ese polígono? 6, es decir, es un hexágono. Vamos entonces a intentar construir ese hexágono con longitud de su lado 2 unidades. Activamos el comando polígono. Nos dice el programa, especifique por favor el número de lados. Escribimos 6, le damos Enter. Perfecto. Ahora observemos que en la parte inferior, en la línea de comando, dentro de los corchetes hay una opción que dice Edge, que es como límite o contorno. No recuerdo exactamente la traducción exacta en la versión en español, pero con esta herramienta nosotros podemos indicar la longitud de uno de los lados para poder realizar dicha construcción. Entonces yo voy a hacer clic acá en contorno o límite o lado y luego tengo que indicar el lado. ¿Cuánto mide ese segmento? 2. ¿Listo? Entonces yo voy a hacer simplemente un clic por acá. Voy a mover el cursor hacia arriba o hacia abajo y voy a escribir el número 2 para tener entonces ya la figura con dichas características. Vamos a medir de principio a fin, mide 2. Quiere decir que el resto también mide 2 unidades. Es decir, está correcta nuestra figura. Perfecto. Hasta ahorita, jóvenes, más dudas, más preguntas, más inquietudes con respecto a la construcción del polígono. ¿Más preguntas hasta ahorita con respecto a la construcción del polígono? No, señor. Perfecto. Seguimos entonces con nuestra siguiente figura, que sería la elipse. En el caso de la elipse, digamos, o podemos entenderla como una especie de variante de una circunferencia. Una elipse tiene centro, tiene también ejes, que en este caso ya no se llaman diámetros como una circunferencia, sino que se llaman ejes. El más largo se conoce como el eje mayor, el más corto o el más chico se conoce como el eje menor. En el caso de la elipse, ya no trabajamos con radios como anteriormente pasaba con la circunferencia, sino que trabajamos con semiejes. Tenemos entonces el semieje mayor y el semieje menor, que es como si fueran los radios de una circunferencia. Entonces, esta elipse, digamos, es como si agarráramos una circunferencia y la aplastamos un poco o la estiramos un poco en función a uno de sus dos ejes. Más o menos, esa podría ser una forma ilustrativa de podernos imaginar cómo está constituida esta figura. Para lo que es el dibujo de una elipse, lo encontramos en este icono debajo de los polígonos, tenemos básicamente dos formas para trabajarlo. Una, indicando el centro, vamos a ver la ilustración, el centro y los puntos extremos de los dos semiejes, y van en ese orden como aparece la ilustración. Clic número 1, el centro, y clic número 2 y 3 para los extremos de los dos semiejes principales de esta figura. Esa sería la primera forma de construcción. La segunda forma de construcción sería indicando un eje completo, sea el mayor o el menor, en los clics 1 y 2, y luego el tercer clic es el punto final del semieje que nos queda. Si fuera este ejemplo que tenemos acá, el 1.5.4, y requerimos hacerlo bajo la primera modalidad, tenemos entonces el centro
y necesitamos entonces esta distancia y necesitamos entonces esta distancia. Pregunto, ¿esas dos distancias la conocemos? ¿Conocemos esta y conocemos esta? Sí, profe. ¿El semieje menor cuánto mide? El horizontal. 1.8. 1.8. ¿Y el semieje mayor cuánto mide? 5. Si todo completo, si el eje completo mide 5, el semieje mide ¿cuánto? 2.5. 2.5. Entonces, ya sé que este es 2.5 y este 1.8 es este. Es decir, tengo toda la información. Revisemos el otro caso. Para el otro, necesitamos un eje completo, sea el mayor o sea el menor. Pregunto, ¿tenemos la longitud de esos dos? ¿Tenemos la longitud de cualquiera de estos dos? Sí. Sí. ¿El mayor cuánto mide? 5. Exacto. ¿Y el menor completo cuánto mide? 3,6. 3.6, correcto. Entonces ya tengo esa información completa. Imaginemos que voy a dibujar este primero completo y este, que es el semieje, también lo tengo por el análisis que hicimos ahorita, que mide 2.5. Quiere decir que por cualquiera de las dos formas vamos a poder realizar la construcción de esta figura. Vamos a intentarlo. Entonces, comenzamos acá. Utilicemos la primera, centro y puntos finales de los semiejes. Clic acá. Como el dibujo no tiene coordenadas, yo lo puedo arrancar donde sea. Entonces yo lo voy a hacer por aquí abajito. Nos dice la línea de comando, por favor especifique el centro de la elipse. Clic acá. Ahora nos está pidiendo, por favor especifique los puntos finales de los ejes. Yo puedo hacer el semieje menor moviendo el cursor a la derecha o a la izquierda, o puedo dibujar el semieje mayor moviendo el cursor hacia arriba o hacia abajo. Empecemos de pronto por el horizontal. Si voy a hacer el horizontal, ¿cuánto me tengo que desplazar hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Cuántas unidades? 1,8. 1,8, perfecto. Escribo el 1.8 y le doy Enter. Una vez que haga eso, observamos que ya entonces el programa está esperando a que le diga cuál es el siguiente valor del otro semieje. ¿Cuánto mide el otro semieje? 5. ¿Perdón? 5. 5, ¿seguro? ¿Cuánto es la distancia que debe haber de aquí hasta acá? 2,5. 2,5. Esa es la que nos están pidiendo. Perfecto. 2.5, Enter, y ya entonces tengo la figura construida. Voy a hacer la misma, pero con el otro procedimiento, y al final nos deben quedar idénticas. No puede haber diferencia una con la otra. Vamos a utilizar el eje completo y el final del otro semieje. Aquí se me ocurre, voy a utilizar como referencia el eje mayor. Voy a comenzar por ese, simplemente porque me gusta. Un clic para iniciar la construcción. ¿Cuánto tiene que medir este eje mayor? 5. 5, perfecto. Enter. Ahora indico cuál es la longitud de ese semieje menor. ¿Cuánto mide esa longitud? 3,6. Seguro que es 3,6 en este caso. Ahorita necesitábamos o hicimos esto, todo completo. Ahora solo nos queda indicar o a esta o la otra lado. ¿Cuánto sería entonces esa longitud? 1,8. 1,8, correcto. 1.8, Enter. Aquí está. Voy a intentar superponerlas a ver si de verdad nos quedaron correctas. Y si no nos quedaron, pues nos toca corregir algo. Aquí está. Por mucho que nos acerquemos aquí, las dos están correctas. Es decir, nos quedaron bien dibujadas la elipse. ¿Listo? Preguntas ahorita con respecto a esta construcción. ¿Cómo vamos hasta ahora?
Hasta ahorita, preguntas con respecto a lo que es la elipse. Señor. Hasta ahora vamos bien, ¿sí? Perfecto. Sí, bien, bien. Cualquier duda que siempre vayan teniendo, enseguida levantamos la mano, profe, una pregunta primero y aclaramos la duda. Veamos el último comando básico de dibujo, que es este que tenemos acá. Aparece con el nombre en la versión en español como sombreados, este primero, el otro degradado y el último como contorno. Ahorita vamos a trabajar con los sombreados. Nosotros en AutoCAD tenemos la posibilidad de incorporar o de realizar el dibujo de un sombreado, o también se conoce, o lo conocemos con los nombres de los achurados o texturas, que es requerido incorporar en un plano, ya sea porque nos va a expresar un material, ya sea porque simplemente queremos darle un sombreado y que tenga una visualización distinta, pero nos ayuda a incorporar un achurado dentro de una parte del dibujo en AutoCAD. Nosotros podemos incorporar achurados de líneas, de color sólido, de puntos o de un color, o de colores, dos colores degradados, mejor dicho. Entonces, cuando nosotros activamos la herramienta del sombreado, haciendo un clic en el icono correspondiente, observamos que en la línea de comando, en la cinta de opciones, en la parte superior, se nos va a añadir una nueva pestaña para lo que es la creación de este achurado o de este sombreado. Vamos a probar. Activamos comando de el sombreado y observamos entonces las características que ahora tiene esta cinta de opciones en la parte superior. Aquí necesitamos configurar solamente 3 elementos básicos. Los comentamos rápidamente. Primeramente, definir qué es lo que vamos a sombrear o qué es lo que vamos a achurar. Tenemos 2 formas posibles de hacerlo. La designación de un punto, es decir, nosotros hacemos un clic en una región y el programa va a computar donde él encuentre un límite, sin importar la figura que pueda haber al exterior. Él simplemente se encarga de computar el límite de esa región y ahí es donde nos va a aplicar el sombreado o el achurado. O segundo, podemos seleccionar un objeto. Es decir, yo puedo tocar esta elipse y automáticamente él me va a computar esta silueta, sin importar lo que tenga por dentro. ¿Listo? Tenemos esas 2 formas posibles. Ojo con la número 1, con la designación del punto. Si hay errores de imprecisión, por ejemplo, imaginemos que, yo lo voy a hacer aquí a propósito, imaginemos que esto no lo construimos perfectamente, es decir, tenemos ese error de imprecisión. Hay un huequito por acá. Cuando utilizamos la opción del designar puntos, al yo hacer un clic acá, el programa empieza a computar todo esto. Pero cuando llega aquí, el sombreado se me va a salir de esa región y todo esto va a quedar achurado. Entonces, si tenemos ese detalle de imprecisión, no nos va a quedar tal cual como lo estamos deseando. Entonces, siempre muy atentos a lo que es la precisión de nuestros dibujos para que nos quede siempre como tiene que salir. Voy a copiar un segundito esto para hacer las 2 pruebas. Perfecto. Activamos comando del achurado, del sombreado. Paso número 1, seleccionar lo que voy a achurar. Vamos a probar ahorita simplemente a designar puntos. Y yo puedo decir, quiero sombrear aquí o quiero sombrear acá. Vamos a probar de pronto aquí afuera. Cuando hago un clic aquí afuera, observemos que él sombrea el contorno en azul. Entonces, en esta porción de la elipse es donde se va a aplicar ese achurado o ese sombreado. Tenemos entonces luego, como segundo paso, los posibles patrones a seleccionar. Patrones de color sólido, patrones de línea, patrones de puntos, patrones de colores degradados. Nosotros decidimos
cuál es el que vamos a necesitar para esta representación específica. Yo voy a dejar ahorita la que tiene, la que dice angle, que es como puros cuadritos, una especie de baldosín en el piso. ¿Listo? Una vez que hayamos seleccionado el patrón, lo último sería ajustarle las propiedades. Básicamente, la transparencia, el ángulo de inclinación y la escala. Son las tres características de las propiedades que debemos ajustar. Yo voy a comenzar con la escala, es decir, esta nos va a ayudar a hacerla más pequeña o más grande dependiendo cómo vaya siendo nuestra necesidad. ¿Listo? Puedo hacerlo bajándolo con la flechita o sombrear el número y escribir un valor de escala. En la medida en que lo vayamos haciendo más pequeñito este valor, la textura se va haciendo cada vez más concentrada o más pequeña. ¿Listo? Imaginemos que este es el tamaño que yo deseo. Listo, ya tenemos entonces la escala ajustada. Vamos con el ángulo. Le podemos dar una inclinación específica dependiendo cómo vaya siendo nuestra necesidad. Puede ser con esta barra de desplazamiento o puede ser indicando un ángulo aquí. Si yo digo quiero esa textura a 45 grados, escribo 45, enter, y esta quedó ahora sí girada. Y luego al final puedo ajustarle la transparencia. ¿Qué tan translúcido o qué tan opaco quiero un sombreado en esa figura? Una vez que haya terminado todo, le digo cerrar esta configuración de la textura, del achurado o del sombreado y listo. Ya entonces he configurado este sombreado. Repito, ahora utilizando la otra modalidad, ya no es la designación del punto, sino la selección de un objeto. Voy a tocar la elipse completa y observemos que al programa no le importa si tengo o no tengo objetos. Él me cumple con el requerimiento de hacer el sombreado a toda esa figura. Puedo seguir modificando los patrones como yo lo desee. Le puedo seguir ajustando los ángulos, le puedo seguir ajustando la escala, la transparencia. Y cuando ya tengo todo listo, decimos cerrar el editor de la textura o del achurado y ya tenemos entonces el elemento incorporado en pantalla. Esta herramienta va a ser siempre de utilidad en muchos de nuestros dibujos técnicos porque posiblemente vamos a tener que representar en algún momento algún sombreado o alguna textura ahorita. ¿Listo? Preguntas, jóvenes, en cuanto a esto, ¿algún comentario, alguna inquietud con respecto a este último elemento de incorporación de texturas? Hasta ahorita. No sé, no. Bien. Ok, perfecto. Explico brevemente algo y ya con esto vamos cerrando nuestra sesión de hoy. Vamos a cerrar esta guía. Listo. Ya todos los ejercicios de la guía número 1 estamos en capacidad de hacerlos. Todos. Ejercicio 1, ejercicio 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5. Hemos revisado ya todo esto. De la guía de ejercicio número 2, creo que es esta, correcto. De la guía de ejercicio número 2, podemos ya realizar esta figura, el 2.1, cuya descripción, la única que nos dan es esta, la única información de medida. Pero hay que empezar a analizar qué es lo que tengo acá, un pentágono, qué es lo que tengo acá, una circunferencia de diámetro 40. Tengo líneas que me hacen como esta estrella de David, y, esta estrella de 5 puntas, perdón, y tengo unas líneas también que van de las puntas hacia el centro. Y también en esa misma figura tengo estos sombreados, unos que están en color blanco, otros que están en color negro. Entonces, ya podemos realizar esta también como ejercicio práctico. Tengo este dibujo de lo que son unos arcos. Empezamos a identificar figuras. Tenemos rectángulos aquí, tenemos dobles líneas, tenemos rectángulos acá, tenemos arcos,
tenemos líneas rectas por acá, tenemos unos cuadraditos o unos rectángulos por aquí. Ojo, una vez alguien me dijo, profe, que usted no nos dio estas longitudes. Estos los sacamos con la información de los radios que tenemos aquí. ¿Listo? Para que estemos siempre súper claros de dónde sale la información. Aquí nos están dando la longitud del radio de este arco interno, es decir, la distancia que hay de aquí a acá. Quiere decir que si esto es 0.7, aquí también hay 0.7. Si hablamos de el arco externo, la distancia de aquí al centro es 0.8, quiere decir que de aquí al otro extremo es 0.8 también. En función a eso, ya tenemos las longitudes o los anchos de estos arcos. Tenemos también para realizar el dibujo de estas sillas y esta mesa, como si estuviéramos dibujando una mesita de un comedor, de 4 puestos, puras líneas rectas es lo que tenemos acá. Entonces, vamos a dibujarla por lo menos por separado. Podemos dibujar la mesa y una silla y luego mañana, cuando empecemos a ver los comandos de modificación, vamos a poder incorporar esto sin tener que volverlos a dibujar desde cero. Entonces, aquí solamente podemos empezar a dibujar la mesa y la silla para poder arrancar. ¿Ok? Y este todavía no, porque necesitamos ver algo de modificación. ¿Ok? El sofá todavía no lo vamos a dibujar. Y con esto cierro. Importante, en la guía número 3, que es la guía de los ejercicios de hoy, tenemos el 3.1 que no hemos visto porque no hemos trabajado capas, así que este lo vamos a dejar en pausa un instante. Tenemos el 3.2. Parece complicado, pero realmente no lo es. Es el dibujo de los muros o las paredes de una vivienda. Observamos que son puras líneas rectas. ¿Que son bastantes? Sí, pero son puras líneas rectas con sus medidas correspondientes. Aquí tenemos el acotamiento de estos muros. La finalidad es primeramente dibujar todos estos muros, lo que tenemos representado acá. Una vez que tengamos los muros, vamos a tener que dibujar también la representación de estas 3 puertas y de estas 3 ventanas, porque las vamos a incorporar en este ejercicio. Importante, este ejercicio es clave para el lunes siguiente que tenemos nuestra primera actividad evaluada. Es decir, esto va a formar parte del examen. Entonces, se los dejamos desde ahorita para que empecemos a dibujarlo. ¿Listo? No perdamos de vista ese detalle. Hasta ahorita, jóvenes, más dudas, más preguntas, más comentarios de nuestra sesión de hoy, antes de cerrar nuestra clase. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? ¿Algún comentario adicional? Daniel, No, profesor, Stephanie, no. Laura, David, gracias Camilo, Diego, Andrés, Tatiana. Hasta este momento yo no les he abierto ninguna casilla para guardar ejercicios, ¿ok? Lo más seguro es que mañana empecemos a activar la casilla de la sesión 1, de la sesión 2, de la sesión 3, para empezar a revisar sus ejercicios, ¿vale? Porfa, no nos dejemos acumular el trabajo porque después puede que nos sintamos abrumados, ¿ok? Hagamos todo en el momento correcto para que vayamos cumpliendo con cada una de esas actividades lo antes posible. ¿Listo? Bien, nos toca hacer una pausa por el día de hoy. Les deseo a todos un feliz día, una feliz jornada, muchas bendiciones y cualquier duda, comentario o inquietud me pueden escribir con cualquier tipo de medio y con toda la normalidad, ¿vale? Les deseo a todos un excelente día y que Dios me los bendiga en todo momento. Que estén siempre muy Vale, bien. profe, gracias. Hasta luego. Gracias, profe. hasta luego. Hasta Mucho luego. gusto siempre. Gracias, profe. Para servirte, Tatiana. Que tengas un buen día.